Hola amigos, vamos a calcular la carga última PU que puede soportar una columna empotrada en el extremo inferior. La carga PU última que vamos a averiguar es la que estaría apoyada acá, haciendo fuerza hacia abajo. Obviamente vamos a tener compresión con pandeo. Esa PU que vamos a hallar va a ser para una sección de columna, o sea, como que esta columna tiene una sección cuadrada de este estilo, de dos UPN soldados acá y acá. O sea, esta es la sección de la columna. Hola amigos, colegas, alumnos. Vamos a hacer un cálculo a la compresión. Una columna que va a estar comprimida con pandeo de acero, según las normas CIRSOC 301.05, o sea, del 2005. La columna va a estar empotrada en su base y libre en la parte superior. Tiene 2 metros de altura. Vamos a calcular cuál es la carga PU última que se le puede aplicar a esa columna y que verifique, obviamente. La columna va a tener una sección. Va a estar, los datos son que van a ser dos UPN 80 formando un cajón, o sea, así enfrentados, soldados. O sea, sería una sección de este mismo. Esta es una sección de la columna que estoy hablando. Una sección real de acero, ¿ven? Está soldado en aquella punta y en esta. Ala con ala, ala con ala, alma, alma. Soldadura cada tantos centímetros. Tampoco es no hace falta que sea una soldadura continua en todo el largo, los 2 metros de la columna que tiene de altura. Eso después es otro tema que hay que verificar. Bien, en principio, entonces, los datos son que son 2 UPN 80 formando cajón, que la tensión admisible, la tensión de fluencia es de 235 megapascales y el módulo de elasticidad 200.000 megapascales. Según la tabla de perfiles, cada UPN 80 tiene un área de 11 centímetros cuadrados, un radio de giro de 3,1 centímetros en X y un radio de giro en Y de 1,33 centímetros. Un momento de inercia respecto al eje X de 106 centímetros a la cuarta, un momento de inercia respecto al del eje Y de 19,4 centímetros a la cuarta, y C es una medida muy importante en los perfiles U, es de 1,45 centímetros. Fíjense que C es la distancia, ahí está C, desde el borde de un alma hasta el baricentro de la sección del UPN. En el IPN no lo necesitamos porque es en el centro de ambos lados. Tiene ambos ejes de simetría. Acá no tenemos dos ejes de simetría por cada U. Entonces necesitamos esa medida C. Y nos va a servir para calcular el radio de giro de la figura compuesta, porque en pandeo vamos a tener que tomar el radio de giro mínimo, o respecto del eje X, así, o respecto del eje Y, así. Entonces, la figura compuesta tiene el área el doble que cada uno, o sea, 22 centímetros cuadrados. El momento de inercia respecto al eje X es directamente 2 veces el momento de inercia respecto al eje X de cada U, o sea, 212 centímetros a la cuarta. El radio de giro respecto al eje X es el mismo tanto para un perfil como para los dos perfiles, porque ambos comparten el eje X. O sea, es 3,1. Si lo pueden verificar fácilmente, el radio de giro es la raíz cuadrada del momento de inercia sobre el área total. Si hacen la raíz cuadrada de 212, que sería el momento de inercia de ambas figuras, la figura compuesta, dividido el área total, que es 22, va a dar lo mismo que si hacen la raíz cuadrada de 106, que es el momento de inercia de una sola, dividido 11 centímetros cuadrados, que es el área de una sola. Por eso el radio de giro en X es el mismo, ya sea para un perfil o dos perfiles. Ahora, para el eje Y no es lo mismo, porque en el eje Y ya no coincide nada.
el eje I1 pasa por un lado, el eje I2, el eje baricéntrico vertical del UPN de la derecha pasa por otro lado, y el baricentro que nos interesa está en el medio de toda la figura. Entonces, respecto del eje Y verde, es que tenemos que calcular el radio de giro para saber si, para compararlo con el eje X verde y ver cuál es el menor. Entonces, para poder calcular el radio de giro, empecemos por hallar el momento de inercia respecto al eje Y de la figura compuesta. Dos veces, porque son dos perfiles, y ambos tienen la misma distancia hacia el baricentro, de, entre paréntesis, el momento de inercia respecto al eje Y de un perfil, el 1, el de la izquierda por ejemplo, más el área de ese perfil, por una distancia al cuadrado. Esto es Steiner. ¿La distancia cuál es? La distancia del baricentro G1 al baricentro total G. ¿Y cuál es esa distancia? Y es el valor de la base, que es de 4,5 centímetros, lo pueden sacar de la tabla también, menos el valor C. Ese va a ser la distancia. 4 centímetros menos C. Entonces acá reemplazamos los valores. Momento de inercia respecto del eje Y es 2 veces por, entre corchetes, 19,4 centímetros a la cuarta, que es II1, o sea, el momento de inercia respecto del eje Y de 1, que se sale de tabla, más 11 centímetros cuadrados, que es el área de cada perfil, que también sale de tabla, por lo que les dije recién esa distancia, 4,5 centímetros, que es la base del UPN, menos 1,45 centímetros, que es la medida C, ese paréntesis al cuadrado, y haciendo toda esa cuenta nos da que es 105,9 centímetros a la cuarta. Dio parecido a ese 106 que estaba por acá, pero solamente es parecido, no tiene nada que ver con otros tipos de perfiles, o sea, con los mismos UPN, pero con otras dimensiones. Esto cambia mucho, sobre todo en los más grandes, porque la base en este caso es de los perfiles chicos es muy grande. Cuando los perfiles se agrandan, las bases tienen la relación con respecto a la altura es mucho menor. En este caso, 2 bases es más grande que la altura. O sea que, sinceramente, fíjense, esto es más ancho que alto. Cuando los perfiles son más grandes, es al revés. La suma de las dos bases va a ser menor que la altura. Por eso no tiene nada que ver. Este 105,9 no es el 106 de antes. Bien, ya tenemos el momento de inercia de la figura compuesta respecto del eje Y. Si a eso lo dividimos por el área total, que es 22, y hacemos la raíz cuadrada, que está acá, nos da el radio de giro respecto al eje Y, que es 2,19. Entre 3,1, que era el radio de giro respecto del eje X, y 2,19, el valor menor es 2,19. Entonces ese es el que vamos a hallar para el coeficiente de Esbeltez lambda. Lambda es igual a LU, o sea, la longitud última, que es la longitud por el coeficiente K según el vínculo, según el empotramiento en este caso, sobre el radio de giro mínimo que vimos que era 2,19. ¿Y de dónde salió ese 400 de LU? De hacer la altura que tenemos de la columna, que es 200 centímetros, fíjense, la altura acá, 2 metros, o sea 200 centímetros. Y como está libre abajo, el coeficiente es 2. Entonces, es 200 por 2, 400 centímetros. Entonces, reemplazando, nos da que lambda es igual a 183 y no tiene unidades. Con ese lambda buscamos lambda C, que para nuestra calidad de acero, que es de 235 megapascales en la tensión de fluencia, se utiliza esta formulita, que es lambda C igual 0,0341, el lambda, que valía 183, dividido pi. Y eso nos da 1,98. Como ese valor es mayor que 1,5, como se vio en la teoría, entonces estamos en el periodo elástico. Si estamos en el periodo elástico, utilizamos esta fórmula de C sub P. C sub P es 0,877
siempre que estemos en el periodo elástico va a ser así, es como un valor fijo, sobre lambda c al cuadrado, o sea, 0,877 y 1,98 al cuadrado. O sea, C sub P vale 0,222. Ya estamos en condiciones de averiguar F crítica, que va a ser igual a C sub P por phi por Fi. O sea, phi es el factor de resistencia, que para compresión es 0,85. O sea, C sub P 0,222 por 0,85 por Fi, que es 235 megapascales, nos da 44,3 megapascales. O sea, pasado a kilonewton sobre centímetro cuadrado, son 4,43. Esa F crítica la multiplicamos por el área, AG, y nos da PU, la PU última que nos pedía el ejercicio. 4,43 kilonewton sobre centímetro cuadrado por 22 centímetros cuadrados da 97,46 kilonewton. O sea, esa columna formada por 2 sub Pn, esta es una sección de 2 metros de altura, puede resistir quizás más, pero el cálculo, teniendo en cuenta la F crítica por el tema del pandeo, o sea, no se debe cargar esa columna con más de 97,46 kilonewtons. Otra forma de calcular esto, o sea, este procedimiento se puede simplificar mediante la tabla 1/235, donde entrando solo con el coeficiente de Peltez lambda se obtiene la carga crítica de pandeo phi por F crítica. Fíjense, entrando con lambda 183, lambda C da 2. A ver, después al final les dejo la tabla. La tabla 1, 2, 3, 5 dice que si entramos con un lambda 183, a ver, vamos a buscar, son varias columnas. Van desde el 1 hasta el 40, desde el 41 hasta el 80. Vamos a buscar el 183. 183 está ahí. Una vez que obtenemos el 183, el valor de al lado a la derecha es el lambda C que estamos buscando. 183, o sea, 2. Y el phi C por F crítica en megapascales es 43,94. Entonces, lambda C igual 2, phi por F crítica 43,94, por lo tanto la P última es ese valor por el área, 4,39 porque lo pasé a kilonewton sobre centímetro cuadrado, por 22, 96,58 kilonewton. Fíjense que este fue más sencillo y la diferencia es muy poca. Este método es más experimental, pero sinceramente la diferencia es muy poca. 97 a 96, así que es muy poquita, cualquiera de los dos métodos puede servir. Listo, resuelto el ejercicio, nos vemos en el próximo ejercicio, que ustedes también me pueden pedir, qué ejercicio quieren que yo haga. Tengo una lista donde voy anotando todos los comentarios que ustedes me dan. Abrazos.